Muy bien, en esta noche estamos muy contentos de tener la oportunidad de continuar con los estudios del libro de Mateo. Estamos en el gran capítulo 5, que es el Sermón de la Montaña. El estudio se titula Bienaventurados los pobres. Específicamente, aquí en el capítulo 5, la palabra de Dios dice así. Déjame llegar al capítulo 5, versículo 3. Capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ok? Muy bien. Señor, te damos muchas gracias en esta noche de darnos la oportunidad de compartir el alimento espiritual para nuestra alma, la palabra de Dios. Te pido que bendigas este estudio, que nos des enseñanza para nuestro corazón, que nutras nuestra alma que tanto necesita del alimento que tú das a través de tu palabra, porque la palabra de Dios es el alimento del alma. Te pido por las personas que están ya conectadas en esta noche para escuchar la plática, y las que se están conectando, y aún más también las que después oirán el mensaje que estará grabado tanto en YouTube como en la página. Señor, muchas gracias por esto. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, la palabra de Dios aquí en Mateo 5, si leo desde el primer versículo, dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decíamos la semana pasada, cuando empezamos a hablar de este gran mensaje del rey, que él, la multitud está alrededor de él y él se sienta para instruir a sus discípulos. Una postura muy común en Grecia y en Roma en todos esos tiempos, de que la persona que instruía, que pasaba enseñanza, se sentaba y a su alrededor estaban los que estaban aprendiendo de él. Realmente el mensaje es principalmente para los discípulos, y va a empezar este gran sermón con bienaventuranzas. Bienaventuranzas quiere decir bendiciones. Bienaventurado, bendito también se podría decir. Dios quiere que sus hijos, todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, seamos inmensamente felices. Aquí mismo en la tierra, ¿por qué no? Él ofrece una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, es lo normal que el cristiano tenga una vida contenta, una vida llena de gozo, una vida alegre, una vida feliz en esta tierra. No sin problemas, pero a pesar de los problemas. Y aquí Jesús, en este inicio de su sermón de la montaña, anuncia las bienaventuranzas, que son los decretos para ser feliz. Un cristiano
no solo debe entenderlos, sino tenerlos como una característica de su vida cristiana. En realidad, cuando Cristo entra a tu corazón, se hace el dueño y señor de tu vida. Él, de una manera natural, infunde su poder en ti y empiezas tú a vivir estas bienaventuranzas. Claro que al entenderlas mejor, al apropiarte de estos principios profundamente, pues con más razón puedes seguir estas características. El secreto de la felicidad. La felicidad que existe, parecería que no, ¿verdad? Con tantos líos, con tantas cosas que hay por allá afuera y que nos pegan a cada uno de nosotros. Pero no es lo que dice la Biblia para aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Estas bienaventuranzas encierran el secreto de la felicidad, el contentamiento que infunde Cristo en la vida del cristiano, el gozo interno del creyente que es muy notorio a todos los demás. Pablo, el apóstol Pablo, ciertamente tenía esta notoria vida que lo podían ver todos los demás. Aquí, si vamos a Filipenses, al capítulo 4 de Filipenses capítulo 4, en el versículo 5, dice así el apóstol Pablo desde la cárcel, porque escribe esta carta de Filipenses en la cárcel a los que estaban en Filipos. Dice: vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Inclusive el versículo anterior: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y el apóstol Pablo no está escribiendo algo teórico para que los demás lo estén viviendo, sino que él mismo, en su experiencia propia ahí en la cárcel, lo está viviendo. Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 12. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía muy buenos días, tenía muy malos días, pero él vivía arriba de las circunstancias y cualquier cosa que le estuviera pasando no variaba en nada el estado interno de su vida. Esta es la vida normal del creyente. Bueno, de estas características, de estas bienaventuranzas, que hoy vamos a ver solo la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, aquí habla de la humildad de espíritu. Bendito todo aquel que es humilde de espíritu. Y no es sorpresa que sea número 1, la primera bienaventuranza. Habrá otras muchas más que vamos a ver en las semanas siguientes, pero esta es la número 1. Es la única de todas estas bienaventuranzas en donde habla de que estamos vacíos y que bajo ciertas cosas
tú puedes quitar ese vacío y estar lleno. Las demás hablan de que estás lleno, pero esta habla como número uno de que estás vacío. El fundamento más esencial del cristiano, y es el mensaje mismo de la salvación. Humillados, humildes, derrotados, venimos porque estamos perdidos. Claro que con tantos libros que leemos de superación personal y de tener una actitud positiva y de tener la sonrisa, aunque no por dentro no la tengas, son las filosofías del mundo. Aquí no. Aquí empezamos reconociendo la muy fuerte pobreza interna que toda persona tiene. ¿Qué quiere decir eso de pobre de espíritu? Bueno, desafortunadamente, pues qué mal se ha entendido esta parábola, porque no está hablando para nada de pobreza material. Bienaventurados los pobres, los que no tienen dinero, los que se están muriendo de hambre, los que no tienen ropa. No está hablando de eso. Algunos piensan que eso es lo que se dice aquí, pero aquí se habla de pobreza espiritual. ¿Qué quiere decir el versículo con la pobreza espiritual? Bueno, vamos a leer Lucas 6:20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas 6:20 dice: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y quizá es aquí donde la gente piensa que se habla de una pobreza espiritual. Nos vamos al mismo Lucas, capítulo 18, Lucas 18, 24, que dice así: al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bueno, eso es lo que se podría pensar de esta bienaventuranza, pero aquí con gran claridad habla de pobreza, bancarrota interna. La persona que está totalmente vacía, que está en el fondo, y puedes tener todas las riquezas, todas las cosas que el mundo ofrece, y muchas veces son las personas más vacías por dentro. Y Dios quiere que tú reconozcas esa pobreza espiritual. Los que son pobres en espíritu no son necesariamente los bienaventurados, sino los bienaventurados son los que por la bendición de Dios reconocen esa pobreza espiritual. Estamos perdidos, estamos enfermos, débiles, sin esperanza, realmente necesitando ayuda. Yo me acuerdo perfectamente cómo lo tengo tan grabado en esas semanas antes de que me hablaran de Cristo y yo invitara a Cristo a mi corazón, que yo estaba ya reconociendo la gran pobreza espiritual que tenía. El mundo me dice que tenga esto,
el mundo me dice que estudie esto otro, el mundo me dice que venza esta otra cosa, y yo con mucho esfuerzo hacía todo ello, pero no encontraba avanzar en vencer la gran tristeza y vacío de mi vida interna. Lo que finalmente pasó, porque me lo explicaron aquí en la Biblia, es que yo necesitaba finalmente derrotarme. Yo necesitaba finalmente admitir que yo no podía, independientemente de mi educación o de mi dinero o posición o edad o talentos, etc. Todo aquello en realidad no me estaba ayudando en nada, en la pobreza espiritual que yo tenía. Me dijeron que era muy importante estudiar, y yo no solamente saqué la universidad, sino también saqué la maestría en economía, y pues seguía igual, no había gran avance. Y finalmente pude comprar aquel coche que yo quería, y tampoco llenó el gran vacío de mi corazón. Yo tenía que venir a la realidad de que ese vacío no lo podía llenar más que volteando al Creador. El hueco de mi corazón era tan grande que solamente Dios lo podía llenar. Y así esa noche, ese febrero 28 de 1977, yo finalmente bajé la cabeza y dije: estoy derrotado, no puedo más. He tratado de salir por mí mismo y no avanzo, estoy igual. Y ahora me dicen que mi problema es que nunca podré salir yo adelante por mí mismo. Necesito un Salvador. Y eso fue lo que yo me agarré de eso en esa noche de febrero de 1977. Es admitir que no podemos, es saber que no tenemos nada, que no somos nada y que nada podremos lograr por nosotros mismos. Bueno, contrario a lo que dice el mundo dice: tú puedes. Claro que tienes que luchar intensamente, pero tú puedes. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque aún los logros que tú saques por ti mismo, pronto verás que ellos se marchitan, se disipan, se van. Vamos a Primera de Pedro, ahí en el capítulo 1, en el versículo, dice aquí, permíteme tantito, ya se me perdió el versículo, o es el capítulo 2 de Primera de Pedro, que dice que la gloria del hombre es como la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el fuego. Es algo totalmente temporal, pasajero, no te va a durar nada. Dice aquí Santiago, cuando dice el rico, porque cuando sale el sol con calor abrasador, Santiago 1:11, la hierba se seca, su flor se cae, perece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y el rico es aquel que piensa que tiene todo y no tiene nada. Es realmente presentarse
delante de Dios con las manos vacías, no pudiendo ofrecer nada. Es entender que la ley de Dios es muy alta y nunca la vamos a poder satisfacer. Nos vamos al primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, todo el tiempo. Imposible de llevar a cabo esa ley para que siga las siguientes. Es más, si a alguien yo amo, es a mí mismo, y ese es un gran problema. Salmos capítulo 8, versículos 3 y 4. Salmos capítulo 8, versículos 3 y 4. Cuando veo tus cielos, la obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Job, capítulo 9, en el versículo 2. Job, capítulo 9, versículo 2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? No, pues muy buena pregunta. El pobre de espíritu sabe que no puede. Por fin ha reconocido su realidad. Ese es el que será bienaventurado, porque cuando ya reconoces la enfermedad, entonces le pones atención al médico, no antes. Inclusive de la Biblia salió el primer estatuto de Alcohólicos Anónimos, que es reconocer que eres alcohólico, porque mientras no lo reconozcas, no va a pasar nada para corregir la situación. El pobre de espíritu corre a Dios pidiendo clemencia. El orgulloso diluye la ley y la baja a el nivel humano con todos sus ritos y tradiciones, y pone al pecado como algo muy sencillo, como algo muy ligero, como algo no grave, cuando Dios tiene un concepto muy diferente, pero queremos bajarlo para que esté a nuestro nivel. Mateo capítulo 15, en el versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 9. Mateo capítulo 15, versículo 9, que dice así: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No, Dios tiene su ley y realmente no importa cómo la quieras diluir, cómo la quieras bajar, el estándar de Dios sigue siendo el mismo. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, empezando en el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque ladrones, injustos, adúlteros, como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano,
estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué concepto tienes tú de ti mismo? ¿Muy alto? ¿Orgullo? ¿Realmente muy superior a muchos más? Bueno, el orgullo es un gran pecado. Allá en Proverbios, en el capítulo 6, dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma, y pone la primera: los ojos altivos. Totalmente lo opuesto de lo que la felicidad te puede dar. ¿Qué concepto tienes de ti mismo ante Dios? ¿Crees que eres bueno y que tú has cumplido la ley? ¿Te crees apto para entrar en el reino de los cielos por ti mismo? Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 11. Romanos capítulo 3, empezando en el versículo 11, que dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos hemos pecado. Dice más adelante en Romanos 3:23, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, es esencial para que tú seas cristiano. Es el primer paso en el cristianismo. Reconocerte pobre de espíritu y correr a un Salvador que cambie las cosas, que te salve, que te saque, que te llene, cosa que tú nunca podrás hacer por ti mismo. Ahora, ¿por qué es esto tan esencial? ¿Por qué es esto primero? Porque es el fundamento de la gracia de Dios. Mateo capítulo 18, versículos 3 y 4. Mateo 18, versículos 3 y 4, que dice así: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. El orgullo no tiene ninguna parte con Dios. Es el estado más alejado de Dios. Inclusive en nuestro orgullo pensamos que nosotros somos humildes. Criticamos a los demás casi siempre en todo aquello que nosotros mismos hacemos. Tremendo ese pecado. Si yo estoy lleno de mí, entonces Dios no puede llenarme de nada. Ya estoy lleno. Yo puedo, yo la hago, yo no necesito un Salvador. Y eso nos destruye. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Proverbios capítulo 16, Proverbios 16, 5. Abominación es a Jehová todo altivo
de corazón. ¿Sí? No necesitan de Dios. Ellos pueden solos, lo cual es algo totalmente falso. Solo el pobre de espíritu, solo aquel que reconoce su gran bancarrota interna puede, quiere, suplica voltear a Dios. Solo hasta ver la pobreza podrás ver las riquezas que Dios tiene. Solo hasta que admitas que estás muerto podrás ver que Jesús ofrece vida. Y la Biblia dice que todos los que han pecado están muertos. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios no quiere que estés muerto. Necesitas reconocer eso para que Él te dé vida y vida en abundancia. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 en el versículo 24. Juan 5, 24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Isaías 57, 5. Isaías 57, 5, que dice así, Isaías 57, perdón, es Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. La humildad precede la comunión con Dios, mientras que el orgulloso no puede tener comunión con Dios. Él ya se cree Dios. Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago capítulo 4, versículo 6, que dice: Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí mismo en Santiago capítulo 4, versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso es ser pobre de espíritu. Pero permíteme, ¿cómo puedo yo ser pobre de espíritu? Solo Dios lo puede producir. Él te lleva al callejón sin salida para que tú voltees hacia arriba. Has volteado a la derecha y no hay solución. Has volteado a la izquierda, no hay solución. Has tratado de seguir adelante y ya no hay más adelante. Tienes que voltear hacia arriba. No es bajarnos, pues ya estamos caídos, muy caídos en el pecado, confundidos, derrotados, perdidos. A veces tan perdidos que no sabemos ni admitimos que estamos perdidos. Así de perdidos estamos. Es reconocer nuestra condición de bancarrota. Es negarnos a nosotros mismos y saber que los actos humanos no sirven. Tú no vas a impresionar a Dios con tu maravillosa vida espiritual que tú pretendes llevar exteriormente. Y solo te exaltas en el orgullo ante Dios.
Dios es el que produce esa humildad. Eso me pasó a mí. Yo quise salir por mí mismo con grandes logros, grandes medallas y diplomas y todo, y enfrentarme en ese callejón sin salida. Me acuerdo claramente, poco antes de que alguien me llevara a oír de la palabra de Dios y lo que Dios decía del humilde. Yo me acuerdo que decía, yo sé que cuando está más oscuro es que está a punto de amanecer. Mi vida era tremendamente oscura. Claro que el mundo decía otra cosa, mira nada más que éxito, pero no veían mi interior que estaba totalmente destruido. Así es, Dios es el que te lleva a que tú te humilles ante Él y seas verdaderamente pobre de espíritu. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues número 1, quitar los ojos de ti. Quita los ojos de ti y al contrario ve la grandeza, la perfección, la pureza de Dios en medio de tu terrible bancarrota. Cuando Pedro, ahí en Lucas 5, vio cómo Jesús producía una pesca maravillosa, que Pedro no había producido ni un solo pescado esa noche y Jesús lo hace tan fácilmente, Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Veo mi insignificancia, veo tu grandeza y hay un abismo tremendo de diferencia. Vete en el espejo de la Biblia. Es un espejo y ahí vas a ver todas las arrugas, toda la realidad de lo que eres tú, tu condición corrupta, mentirosa, engañosa, celosa, codiciosa, etcétera, etcétera. Ahí está. Y ver la grandeza de Dios, santo, 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 el Dios omnipotente. Un Dios realmente muy grande ante un insignificante pecador como yo. Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2, que dice, mi mano hizo todas estas cosas y a ti así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Quita los ojos de ti, pon los ojos en Dios. 2, deja de alimentar tu yo y decirte cuán grande eres. Voltea a Dios y a las necesidades de los demás, derramando tu vida por otros. ¿Piensas que tu vida es miserable? Hay muchos más miserables que tú puedes ayudar, y al ayudar a los demás, realmente te estás ayudando a ti para no estar ensimismado en ti mismo. Hechos 20:18. Hechos, capítulo 20, versículo 18, que dice así. Hechos 20, permíteme, Hechos 20:18. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas
y pruebas. El apóstol Pablo, humilde de corazón. 3, pidiéndose a Dios, pidiéndoselo a Dios. Dios da abundantemente conforme a su voluntad y Él quiere que seas pobre de espíritu, porque es el requisito más elemental para ser cristiano. Él lo pone en ti si tú se lo pides. Salmos 51, capítulo 10. Salmos 51, capítulo, Salmos 51, capítulo, versículo 10, Salmos 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Así es. Pon a Dios en su lugar y pon a tu yo en su lugar. Bienaventurados los pobres de espíritu, dice la Biblia. ¿Cómo saber si realmente yo soy pobre de espíritu? Bueno, también podemos decir algunas cosas acerca de eso. Tu yo empieza cada día a ser menos importante. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, número 2, perdernos en el esplendor de Jesús, el cual se hizo pobre, dejando sus riquezas para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios 8:10. Y segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3:18, que dice así. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Número 3, ¿cómo sé yo que soy pobre de espíritu? Dejando de quejarnos de nuestra terrible situación, sabiendo que esa situación viene de Dios y para nada es terrible. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse.
tremendo. Número 4, con mayor claridad vemos el poner a los demás en su lugar. No que sean ellos los que me sirvan a mí, sino que yo los sirva a ellos. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Número 5, pasar más tiempo con Cristo en oración, tocando las puertas celestiales para que haya mayor fuerza en tu vida. Santiago, capítulo 5, versículo 16, la oración del justo puede mucho. 6, buscando a Jesús en los términos de Él y no en los términos nuestros. Su palabra es nuestro estándar. No lo bajamos a nuestro nivel, sino vamos al nivel de Él para entender sus principios. Salmos 119, versículo 67. Salmos 119. Salmos 119, versículo 67, que dice así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Número 7, damos gracias a Dios constantemente de tanto que nos ha dado, abundando realmente en gratitud. Colosenses 3:16, seamos agradecidos. Salmos 108, 3 y 4. Salmos 108, 3 y 4, que dice así. Salmos 108, 3 y 4. Salmo 108, 3 y 4. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Bueno, ¿cuál es entonces el resultado de ser pobre de espíritu? Bueno, pues aquí lo dice el versículo: heredarán el reino de los cielos. Dios ha dado su reino a aquellos que se humillan ante Él, a aquellos que ponen su confianza en Él. Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por eso es mejor perder la batalla de nuestro yo para ganar el cielo. Cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El que quiere ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, ese la hallará.
Es necesario nacer de nuevo. Es necesario dejar el yo por allá y ya no darle más tregua, sino venir a Jesús, que Él sea el dueño de tu vida y tú su siervo, con un libro de instrucciones precioso que se llama la Biblia, listo para llevar a cabo cualquiera de sus mandatos e indicaciones que Él te dé. Permite que Jesús sea realmente el Salvador de tu vida. Entrégate a Él y hazlo el Señor absoluto de tu vida. Ya que tengas dueño, no que tú seas dueño de ti mismo, no te va a llevar a nada. Que seas el siervo del gran dueño del universo que te llevará por caminos deleitosos. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Cristo quiere aplastar ese yo tremendo, gran enemigo que tú tienes y regalarte el cielo que no mereces, pero que Él está dispuesto a regalártelo. Y eso fue lo que Él hizo ahí en la cruz al pagar por tus pecados, para que tú, basado en ese regalo, tengas vida eterna. Invita a Cristo a tu corazón. Reconoce por fin de que estás muy pobre de espíritu, de que estás totalmente en bancarrota. Pídele a Jesús que Él sea el Salvador y el dueño de tu vida. Filipenses capítulo 2, empezando en el versículo 5. Filipenses 2, 5, que dice así. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos enseñó con su propia vida lo que quiere decir humillación. Bueno, pues ese es pobre de espíritu. ¿Eres tú pobre de espíritu? Pues heredarás el reino de los cielos. Pero si en esta noche hay dudas, pues ven a Cristo, hazlo el Salvador y dueño de tu vida. En este momento, una pequeña oración para que Él entre a tu corazón, destierre el yo terrible que tienes ahí adentro y empiece la vida abundante que Él ofrece. Vamos a hacer una oración y tú pídele a Cristo que entre a tu corazón. Dios, yo quiero que en esta noche entres a mi corazón. Quita mi pecado, me arrepiento de tener una vida tan egoísta, tan ególatra, y ahora quiero reconocer que hay bancarrota en mi vida y que tú llenes esa vida entrando a mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Yo sé que tú regalas vida eterna, yo quiero eso ahora mismo. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, ellos heredarán el reino de los cielos. No los orgullosos, no los que pueden hacerlo ellos mismos, no necesitan Salvador. Yo lo necesité, vine a Cristo y lo necesito diariamente. Estoy realmente pidiéndole a Cristo que Él me llene y no que yo haga mis propias cosas. Corre a los pies de Cristo para tener vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No, tú no llegas al cielo por ti mismo, solo por Cristo. Agárrate de Cristo desde este momento. Ojalá y tú hayas hecho esa decisión conmigo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de los cielos. La semana entrante veremos la siguiente bienaventuranza, que también es preciosa, y así todas ellas, una por una. Yo te invito a que vengas aquí el jueves que entra, 8:30, y te deleites con lo que dice Dios en estas bienaventuranzas. Que Dios te bendiga.